Vamos a desarrollar alguno de los ejercicios de la lista que compartí en el Canvas. Estos ejercicios tienen relación con las preguntas que ustedes me han enviado para que podamos conversar en tutoría. Entonces, el primer ejercicio de esa lista es el 1.9 del libro de Shaw. Y en ese ejercicio 1.9 nosotros vamos a aplicar la ecuación para determinar que una señal es periódica y también un poco de la relación de Euler. Entonces, en este ejercicio 1.9 nos pide que mostrar que la exponencial compleja en tiempo continuo, recordemos que hay exponencial compleja a tiempo continuo, exponencial compleja a tiempo discreto y tienen algunas diferencias en cuanto a periodicidad, en cuanto al número de exponenciales que existen y también cómo se desempeña la frecuencia por ejemplo, en tiempo discreto, las frecuencias van aumentando hasta pi, luego disminuyen hasta 2pi y ahí aparece esa clasificación de señales discretas de alta y baja frecuencia. Pero en el caso continuo, estas esta exponencial compleja es siempre periódica y esa periodicidad vamos a mostrar aquí utilizando esa ecuación. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es mostrar que esta señal x de t, que es e a la j omega sub 0t, es periódica. Aquí hay que fijarnos en que la exponencial compleja viene acompañada de este valorcito j, que es nuestro operador complejo. Ustedes han de haber visto que el operador complejo j también se lo suele representar con la i minúscula. Dependiendo del libro, puede que utilice otro tipo de letra. En este caso es j, nuestro operador complejo, que define esta exponencial compleja en tiempo continuo, y es tiempo continuo justamente por lo que ustedes pueden observar aquí que tiene variable independiente t. Entonces este ejercicio dice mostrar que esta exponencial es periódica y también determinar cuál es el periodo. Entonces, para mostrar que es periódica, nosotros debemos utilizar esta ecuación que definía que una señal era periódica, es decir, que la señal se va repitiendo a lo largo del tiempo. Esas repeticiones están gobernadas por este periodo T mayúscula, que es el periodo fundamental. Entonces, utilizamos esta ecuación en esa ecuación. Entonces, es simplemente, primero tenemos e a la x de t. Entonces, copiar simplemente esta ecuación aquí, que es e a la j omega sub 0t. Y eso tiene que ser igual a esa señal, como ustedes pueden observar aquí, con un desplazamiento temporal de t mayúscula posición. Entonces aquí tendríamos e a la j omega sub 0 y ahora t vale t más t mayúscula. Si esto de aquí es igual, nosotros decimos que esta exponencial compleja es periódica. Para mostrar eso vamos aquí a factorizar esta exponencial, y factorizar significa dividir en dos factores. Entonces el primer factor sería e a la j omega sub 0 t, como aquí está sumando, proviene del producto de dos exponenciales que tienen la misma base. Aquí voy a tener e a la j omega sub 0 t mayúscula. Entonces aquí ya podemos observar que esta exponencial aparece aquí y para que sean iguales, de alguna forma, esta exponencial de aquí tiene que ser igual a 1. Entonces, para que sea igual a 1, vamos a observar cómo está constituido este exponencial omega sub 0. Entonces, vamos a extraer aquí esa característica. Tenemos que determinar bajo qué condiciones esta exponencial de aquí es igual a 1, que es simplemente ver cómo debe estar constituido ese producto omega sub 0 por t. Eso tenemos que lograr conseguir para que se muestre que esta exponencial de aquí es periódica, que esta exponencial de aquí es periódica. Entonces, vamos a utilizar lo que es la relación de Euler en esta exponencial para determinar más claramente cuándo tiene que valer omega sub 0 t. Esta exponencial utilizando la relación de Euler es coseno de omega sub 0 t mayúscula más j seno de omega sub 0 t mayúscula. Si este término de aquí es un múltiplo entero de 2pi, que es el mismo término de acá, un múltiplo entero de 2pi, este coseno de aquí siempre va a ser igual a 1 y este seno de acá siempre va a ser igual a 0.
Entonces, la condición que debe tener este producto de omega sub 0 por t para que esta exponencial sea igual a 1, que lo vamos a mostrar aquí de una forma mucho más sencilla utilizando la relación de Euler, es que sea un múltiplo entero de 2pi, sea un múltiplo entero de 2pi. Entonces, podemos escribir aquí esa relación que hemos mostrado, que omega sub 0 por t sea un múltiplo entero de 2pi. Y la definición del periodo fundamental, si reescribimos aquí nosotros nuestra ecuación que determina que una señal es periódica, este periodo fundamental T mayúscula es el mínimo tiempo para el cual esta señal se va repitiendo, o también podemos decir que es el mínimo tiempo para el cual esta ecuación de aquí se cumple. Entonces, en este caso particular, sería con un m igual a 1. Entonces, omega sub 0t sería igual a 2pi para que se cumpla esta ecuación de nuestra exponencial compleja. Y de aquí nosotros podemos determinar que el periodo fundamental de esta exponencial compleja es omega sub 0 sobre 2pi. Simplemente despejando t, hemos determinado que esta señal es periódica porque cumple con esta definición de periodicidad. Y hemos mostrado que el periodo es igual a omega sub 0 sobre 2pi. Omega sub 0 sobre 2pi. Entonces, de esta manera, utilizando la definición de periodicidad y ayudándonos con la relación de Euler, hemos mostrado que esta exponencial compleja es periódica. Ahora, quizá esta parte de aquí, que el coseno es siempre igual a 1 en múltiplos enteros de 2pi. Si dibujamos aquí un círculo de radio unitario. Vamos aquí un círculo de radio unitario. Y aquí nosotros colocamos un vector. La proyección de ese vector sobre un vector con una cierta ángulo teta. La proyección de Ingeniero, ese vector, ¿sí? disculpe, no es 2pi sobre omega. Ah, sí, Parece que puso al sí. revés. Tienes toda la razón. Muchas gracias por esa observación. Tienes toda la razón. Igual 2pi sobre omega sub 0. Exactamente. Muchas gracias. Esa es la ecuación. Bien, perfecto. Entonces aquí, simplemente para recordar cómo están definidas senos y cosenos en un círculo unitario. La proyección de este vector sobre el eje X es el coseno de teta. Y la proyección de ese vector sobre el eje Y es el seno de teta. Entonces noten que múltiplos enteros de 2pi significa que siempre vamos a caer en este punto. Múltiplo entero de 2pi, por ejemplo, sería 4pi. Cae igual siempre en este punto. Y en este punto de aquí, el coseno, como ustedes pueden ver, dado que este es un círculo de radio unitario, siempre va a ser igual a 1. Y el seno siempre va a ser igual a 0. De hecho, si ustedes colocan esto en Octave o en Python o en Wolfram Matemática, si ponen el coseno, por ejemplo, de 2pi, luego colocan el coseno de un múltiplo entero de 2pi, que sería 2 por 2pi, o colocan el coseno de 16 por 2pi, ese resultado siempre va a ser igual a 1. Eso ustedes lo pueden verificar inclusive en su calculadora. Y entonces la exponencial compleja en tiempo continuo es siempre periódica. En cambio, la exponencial discreta debe cumplir una característica de que para que sea periódica, ese periodo dividido para 2pi nos debe dar un número racional y es justamente el fin del ejercicio 1.11. Entonces, en base al ejercicio 1.9, ustedes ya pueden realizar el 1.11, pero en este caso es una exponencial discreta e a la j omega sub 0 n. Lo que tienen que probar aquí es que esta señal de aquí es periódica utilizando esta ecuación. Es un procedimiento muy similar al que hicimos acá. Pero aquí ustedes van a determinar que para que esta señal sea periódica, lo que hay que hacer es extraer el omega sub 0, dividirlo para
2pi y eso tiene que ser igual a un número racional. Y un número racional significa que es la división de dos números enteros. Si eso se cumple, esa señal es periódica y es periódica con este valorcito de aquí. Entonces ustedes lo pueden hacer en el ejercicio 1.11. El otro es el 1.16. En el 1.16 nos piden determinar si una senoidal o una suma de senoidales es o no periódica. Entonces vamos a hacer algunos ítems del 1.16. Entonces en el 1.16 nos piden determinar si la señal es periódica y en caso de que sea periódica, ¿cuál es ese periodo? Por ejemplo, la señal, la primera señal que es x de t es igual al coseno de t más pi cuartos. Coseno de t más pi cuartos. Entonces recordemos que aquí está la amplitud, que en este caso es 1, no está escrito. Aquí tenemos la variable del tiempo y este pi cuartos es la fase, que la fase en una cosenoidal es un desplazamiento en el tiempo. Eso también lo vamos a hacer en Wolfram Matemática, va a ser más interesante de ver. Entonces, la ecuación genérica de una cosenoidal es, vamos a escribir aquí la ecuación genérica para poder extraer el periodo fundamental y con el periodo fundamental determinar la periodicidad de esa señal. Entonces, una cierta amplitud A, que en nuestro caso aquí es 1, no está escrito, pero es 1 aquí, coseno de omega sub 0t más una cierta fase phi. Entonces vemos que aquí la amplitud es 1, omega sub 0t es acá 1t y esta fase es pi cuartos. Entonces lo que tenemos que hacer para determinar la periodicidad de una única cosenoidal es extraer el omega sub 0 y utilizar la ecuación que mostramos en el primer ejercicio. Entonces noten que en esta parte de aquí yo tengo un omega sub 0t, si lo comparo con la ecuación genérica de una senoidal. Entonces omega sub 0t es igual a t, donde yo puedo mostrar que el omega sub 0 es igual a 1. Entonces ya he extraído el omega sub 0 de estas cosenoidal de aquí. Y nosotros vimos en la ecuación anterior que omega sub 0 es 2pi sobre periodo. El omega sub 0 es 2pi sobre periodo. Entonces aquí nosotros podemos determinar de esta ecuación que el periodo es igual a 2pi. La señal periódica con periodo 2pi. Entonces el método es sencillo, es extraer el omega sub 0 y nosotros podemos extraer el omega sub 0 fácilmente. Decimos que todo lo que multiplica a t es el omega sub 0. Y en esta ecuación podemos ver que el que multiplica a t es 1. Entonces 1 es el omega sub 0, que justamente lo hemos mostrado aquí. En el segundo ejercicio vamos a revelar mucho mejor esta. Inge, una pregunta. Dígame. ¿El 2pi sobre el periodo vendría a ser la relación entre el periodo y la frecuencia o...? 2pi sobre periodo es nuestra definición de frecuencia. Si volvemos acá, a la ecuación que su compañero me corrigió, o creo que fue usted, no me acuerdo. Tenemos que el periodo es 2pi sobre omega sub 0. Y de esta misma ecuación nosotros podemos definir que omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo. Algo que vamos a ver más adelante es que esta relación inversa, vamos a ver que si aumentamos la frecuencia, disminuye el periodo. Y si aumentamos el periodo, disminuye la frecuencia. Entonces, la definición que vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso es esta de aquí, que con una señal es periódica, una exponencial compleja o una senoidal, es periódica con periodo 2pi sobre omega sub 0. Y a partir de esta ecuación también puedo determinar lo que es la frecuencia fundamental. Entonces, como les comentaba, esta ecuación va a aparecer prácticamente a lo largo de todo el curso, entonces conforme la vamos utilizando, lo vamos a ir entendiendo muchísimo mejor. Pero por lo pronto esa es nuestra definición del periodo fundamental. 2pi sobre omega sub 0 y una relación inversa entre periodo y frecuencia. Es decir, si aumenta el periodo, disminuye la frecuencia. Y si disminuye el periodo, va a aumentar la frecuencia. Entonces, volviendo acá, ¿dónde está? Al ejercicio de la parte B, vamos a utilizar exactamente la misma lógica de este ejercicio, que es extraer el omega sub 0 y con ese valor de omega sub 0 determinar el periodo con la primera ecuación que vimos en el ejercicio.
Entonces aquí dice que xt es igual al seno de 2pi sobre 3 por t. Entonces lo que tenemos que hacer en esta ecuación es extraer el omega sub 0. Y para extraer el omega sub 0 tengo que fijarme en esta parte de aquí. Y es muy sencillo. Para extraer el omega sub 0 tengo que decir omega sub 0 es todo lo que multiplica a t. Entonces ustedes pueden ver que el omega sub 0 es aquel que multiplica a t. Si aquí nosotros tenemos t, todo lo que multiplica a t, ustedes pueden observar que es 2pi tercios. Entonces ese es mi omega sub 0. Entonces es sencillo extraer el omega sub 0, que es la frecuencia fundamental, 2pi sobre 3. Como el omega sub 0 es 2pi sobre periodo, que fue la primera ecuación que nosotros utilizamos, el periodo, despejando aquí, es 2pi sobre omega sub 0. Entonces, para determinar cuál es el periodo de esta señal, tengo que aplicar 2pi sobre omega sub 0, y este omega sub 0 lo coloco aquí, y vamos a tener 2pi sobre 2pi tercios, y esto de aquí es igual a 3. Entonces hemos determinado que esta señalcita de aquí es periódica con periodo 3. Ya. Entonces así pueden hacer los otros ejercicios, pero una de las cosas que hay que fijarse es en el caso de las exponenciales complejas o las senoidales complejas. En ese caso hay que extraer el omega sub 0, dividirlo para 2pi y verificar que eso sea un número racional. Entonces un ejemplo de este mismo ejercicio sería el G. Vamos a literal G. Entonces en el literal G, nosotros tenemos en este caso una señal discreta o una secuencia discreta. En este tenemos que es e a la j pi cuartos n. Entonces es el mismo procedimiento, extraer omega sub 0, pero en este caso el omega sub 0 hay que dividirlo para 2pi. Y si esa división da un número racional, esa señal es periódica. Entonces la forma genérica de esta señal es xn e a la j omega sub 0 n. Aquí podemos ir observando una diferenciación que es el libro de Shaw, que el libro de Penheim no la suele hacer. Entonces en el libro de Shaw, las frecuencias discretas las trabaja con la letra omega mayúscula y las frecuencias de las señales de tiempo continuo con el omega. En cambio, el libro de OpenGay utiliza siempre el omega minúsculo para etiquetar lo que es la frecuencia. Pero Young utiliza omega mayúsculas para las frecuencias discretas y omega minúscula para las frecuencias continuas. Entonces, si comparamos esta ecuación con esta ecuación, podemos ver que si descartamos el J, fácilmente podemos extraer el omega sub 0, siendo que omega sub 0 es todo lo que multiplica a n. Entonces, en este caso, lo que multiplica a n es pi cuartos. Entonces, omega sub 0 aquí es igual a pi cuartos. Y cuando es una señal discreta y yo quiero saber cuál es su periodo, lo que tengo que hacer es extraer el omega sub 0, que es lo que hemos hecho aquí, y dividirlo para 2pi. Entonces, aquí lo divido para 2pi. Aquí también lo divido para 2pi. Si el dividir para 2pi el omega sub 0 me da un número racional, y un número racional es la división de dos enteros, esa señal es periódica. Entonces aquí nosotros podemos ver que si simplificamos aquí, multiplicamos acá, esto es igual a 1/8. Es decir que esta señal, si tomamos este denominador, es periódica con un periodo igual a 8. Periódica con un periodo igual a 8. Entonces, en caso discreto hay que extraer el omega sub 0, dividirlo para 2pi y verificar que ese resultado sea un número racional. Si no es un número racional, esa señal es no periódica. Y un ejemplo de esa señal que es no periódica, ustedes pueden hacer déjenme ver. Sería... el ejercicio H. El ejercicio H. Entonces, en el ejercicio H nos da esta secuencia xn discreta que es coseno de un cuarto n. Entonces, en esta secuencia discreta van a hacer lo mismo que hicimos aquí, extraer el omega sub 0,
que es todo lo que multiplica n, dividirlo para 2pi y verificar si da un número racional. Si es que no da un número racional, esa señal es no periódica. Y eso lo pueden hacer ustedes en ese ejercicio. Luego sigue el ejercicio 1.19. Vamos a escribir acá. Ustedes ya tienen el PDF de este libro del 1.19. Ustedes van a tener la ecuación de la A hasta la ecuación de N. Esas fórmulas que están ahí se conocen como fórmulas de la suma finita y fórmulas de la suma infinita. Vamos a utilizar bastante eso en la parte de convolución discreta, en la parte de series discretas de Fourier, en la parte de transformadas discretas de Fourier y en la parte de transformadas Z. Entonces, esas ecuaciones que están en el ejercicio 1.19 de la A a la D, ustedes las colocan en un formulario porque las vamos a ir utilizando casi todo el tiempo. Es un formulario que inclusive ustedes pueden utilizar el día del examen. Y en ese ejercicio 1.19 está la demostración. La demostración queda en sus manos, es sencilla, pero lo que más me interesa es que ustedes coloquen esas ecuaciones en un formulario por la utilidad que lo vamos a tener en las siguientes clases. Si gustan, pueden demostrarlas, es bastante sencillo. Y si las hacen la demostración en alguna parte no está claro, me pueden consultar, no hay problema. Vamos con el 1.20, el ejercicio 1.20. En este ejercicio 1.20, si recordamos la primera clase, nosotros al definir que una señal es para nosotros información y esa señal es representada con una función matemática con variable independiente, el tiempo en nuestro caso particular, tiempo continuo y tiempo discreto. Una de las herramientas que teníamos para clasificar esas señales es calcular su energía y su potencia promedio. Y haciendo ese cálculo nosotros podemos definir o clasificar las señales en una de tres categorías. Señales de energía finita, señales de potencia promedio finita o señales que no son ni de potencia promedio finita ni de energía finita. Entonces este ejercicio 1.20 da un conjunto de señales y nos hace la pregunta, ¿es una señal de energía finita, una señal de potencia promedio finita o es una señal que no cumple con ninguna de las dos primeras condiciones? Entonces aquí lo que vamos a aplicar es la ecuación del cálculo de la energía y de la potencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio A, que dice que nos da esta señal, x de que es e a la menos at por u de t, con la restricción de que a es positivo. Noten que aquí nosotros tenemos nuestro escalón unitario, que lo definimos la clase anterior. Y ese escalón unitario está multiplicado por esta exponencial, que es una exponencial decreciente, dado que este valor de a es positivo. Entonces la gráfica de esta señal sería una señal que empieza en 0, justamente por haber sido multiplicada por el escalón, y conforme pasa el tiempo va disminuyendo su amplitud. Esa sería la gráfica de la señal x de t. Entonces de esta señal nosotros queremos calcular su energía, y la energía de esta señal está definida como la integral de menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de la señal de t. Entonces aplicamos esta ecuación. Observemos que como la señal de menos infinito hasta 0 vale 0, yo puedo modificar este límite de integración y lo puedo colocar que inicie en 0. Porque ustedes pueden ver justamente que todo lo que está antes de 0 vale 0, entonces lo puedo descartar y colocando aquí que esta integral inicia en 0. Entonces voy a entender la integral desde 0 hasta más infinito del módulo de esta señal que es e a la menos at cuadrado de t. Noten que esta señal tiene aquí el escalón, pero la contribución de ese escalón a la señal ya lo he colocado aquí, mostrando que inicia en 0 esa señal, inicia en 0. Entonces, esta exponencial de aquí es una exponencial real, y si yo saco el módulo a una señal real, me queda exactamente la misma señal. Entonces aquí vamos a tener que esa es la integral de 0 a más infinito de e a la menos 2, aquí ya resolviendo esta parte del cuadrado, menos 2 at de t.
Ahora, esta de aquí es la exponencial, la integral de una exponencial. Y ustedes pueden utilizar. Es preferible utilizar directamente en este curso lo que son las tablas de integración antes que utilizar algún método de integración que ustedes hayan visto en cálculo. Entonces, para resolver las integrales de una exponencial, nosotros vamos a utilizar tablas de integración. No nos vamos el fin del curso no es aplicar un método de integración, sino resolver transformaciones, análisis de sistemas utilizando las integrales, pero no ocupándonos en cómo se integra, sino en analizar el resultado. Entonces, esta integral de aquí es igual a 1 sobre 2a. Es igual a 1 sobre 2a. Y como ustedes pueden observar, como a es menor que 0, que es una de las condiciones que dice este ejercicio, esta magnitud de aquí es finita. Entonces nosotros podemos decir que esta señal de aquí es una señal de energía finita. Es una señal de energía finita. Vamos a hacer el ejercicio D, que ya trabaja con una señal discreta. Entonces el ejercicio D dice que nos da esta secuencia. Xn, que es igual a menos 0.5 a la n por u de n. Entonces, si nosotros, más adelante vamos a hacer gráficas de esto en morfa matemática y también va a ser parte de su laboratorio. Noten que es una señal que está multiplicada por un escalón discreto y la definición del escalón discreto es una señal que empieza en 0 y tiene un valor constante de 1 hacia más infinito. Y antes de 0, es decir, desde menos 1, menos 2, menos 3 a menos infinito, vale 0. Es esta señalcita de escalón que la podemos verificar aquí. A partir de 0 tiene un valor que es de 1 y antes de 0 vale 0. Es la señal escalón unitario tiempo discreto y se va para acá. Esta señal que tenemos aquí, que es menos 0.5n, es una exponencial decreciente, pero que va decreciendo alterando los valores dependiendo del valor de n. Ya saben ustedes que un número elevado a una potencia par es siempre positivo y un número elevado a una potencia impar conserva el signo de la base. Entonces esa va a ser una señalcita que va a ir decreciendo a lo largo que pasa el tiempo, pero alterando las polaridades, podríamos decir, o la amplitud más menos. Va a tener ese decrecimiento exponencial en ese sentido y en ese sentido. Y que va a iniciar en 0 justamente porque está multiplicada por ese escalón. Entonces, esta señal queremos determinar cuál es su energía. Entonces, la ecuación para determinar la energía de una señal discreta es un sumatorio desde menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de esa señal. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta señal y la vamos a colocar aquí. Como ya vimos que este escalón lo que hace es que la señal inicia en 0. Entonces, en lugar de iniciar en menos infinito, nuestro sumatorio va a iniciar en la muestra 0. Entonces, este sumatorio va a ir desde n igual a 0, que es por este escalón de aquí, hasta más infinito del módulo de menos 0.5 a la n. Menos 0.5 a la n. Módulo cuadrado. Entonces esta parte de aquí es sencilla de resolver. Como 0.5 a la n es una señal real, este módulo de aquí no va a cambiar, va a seguir siendo la misma magnitud. Entonces, si nos ocupamos de ver cuánto va a quedar aquí, 0.5 a la n y eso al cuadrado, ¿cierto? Que es esto de aquí, sería igual a menos 0.5 al cuadrado y eso elevado a la n. Hacemos el producto de estos dos y podemos hacer que el 2 venga a ser aquí el cuadrado del menos 0.5. Y todo número elevado al cuadrado es siempre positivo. 0.5 es un medio. Un medio elevado al cuadrado va a quedar un cuarto. Entonces aquí vamos a tener un cuarto a la n. Entonces, esto se convierte en el sumatorio desde n igual 0 hasta más infinito de un cuarto elevado a la n.
Y para resolver este sumatorio, vamos a utilizar una de las ecuaciones que está en el ejercicio 1.19. Entonces, en el ejercicio 1.19, que es donde ustedes van a coleccionar esos sumatorios para hacer su formulario, nos vamos a fijar en la ecuación B. La ecuación B. Entonces, la ecuación B dice que el sumatorio, que inicia en 0 hasta más infinito, de alfa a la n es igual a 1 sobre 1 menos alfa, siempre y cuando este alfa sea fracción. Este alfa sea fracción. Más adelante vamos a explorar un poco más este tipo de límites que utiliza lo que es la notación del valor absoluto. Y esto, si lo reescribimos, significaría que alfa sea menor que 1 y mayor que menos 1, que es lo mismo decir que este alfa sea un número fraccionario, de menos 1 y 1. Entonces vamos a utilizar esta ecuación aquí arriba, porque justamente ustedes podemos ver que tenemos una sumatoria que inicia en 0, que va hasta más infinito, y que este argumento alfa es justamente un número fraccionario, 0.25, que es justamente dentro de ese intervalo. Entonces esto de aquí sería igual, si seguimos esta parte de aquí, 1 sobre 1 menos alfa, y en este caso alfa es un cuarto. En este caso alfa es un cuarto. Esto de aquí va a ser igual a 4 tercios, que es menor al infinito. Entonces esta es una señal de energía finita. Entonces tienen que, no se olviden de coleccionar esas fórmulas que están en el ejercicio 1.19 para que las vamos a ir utilizando. No, este es el ejercicio 1.20 y ahora viene el 1.22. El 1.22. Entonces en el ejercicio 1.22 va a aparecer el escalón unitario que ha sido reflejado, ha sido desplazado y también ha sido sumado con otro escalón. Entonces en el 1.22 nos da la siguiente señal. La señal. Vamos a dibujar la señal que está en el 1.22. Una señal continua x de t. Aquí está 0, aquí está menos 1, aquí es 1, aquí está 2. Esta altura de aquí es 1 y esta altura de acá es 2. Esta es nuestra señal x de t. Y lo que nos pide determinar este ejercicio es cuánto vale esta señal x de t, esta de aquí, si es que la multiplicamos por un impulso que tiene esa transformación de variable independiente. Recuerden que nosotros trabajamos con o conversamos sobre 3 transformaciones de variable independiente, que era el desplazamiento en el tiempo, que puede ser adelanto o atrás, el reflejo de inversión, y también lo que es el escalamiento en escalamiento en tiempo continuo, que es ensanchamiento y acortamiento de la señal. Y como ustedes pueden ver, en este caso el escalón unitario, que lo vimos en la clase anterior, tiene una transformación de variable independiente. Hay un reflejo y hay un desplazamiento. Entonces vamos a ver qué gráfica nos va a quedar de esta señal, para una vez que tengamos esa gráfica, multiplicarlo con esta forma de onda x de t que está graficada aquí y ver cuál es el resultado del ítem A. Entonces nos vamos a ocupar de esta ecuación de aquí. Entonces hay dos transformaciones de variable independiente, hay un reflejo y un desplazamiento. Entonces podemos hacer en cualquier orden, pero teniendo cuidado que si primero hacemos el reflejo, ese desplazamiento también cambia de posición. Entonces es recomendable primero hacer siempre los desplazamientos y después las otras operaciones de reflejo. Entonces vamos a ocuparnos de esta señal de aquí y vamos a arrancar haciendo la gráfica de un escalón. Este es un escalón. Y vamos a hacer la primera transformación de esta variable independiente, que es ese escalón, que tiene un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda. Entonces tendríamos que ese escalón, que sería u de, vamos a escribirlo aquí, u de 1 menos t, u de 1 más t, sería ese mismo escalón, como ustedes pueden ver, que se ha desplazado una unidad hacia la izquierda. Eso quiere decir que ese escalón se ha adelantado.
Y ahora vamos con la siguiente transformación de variable independiente que dice que el tiempo se invierte. Es decir, que si hacemos la inversión de esa señal, esta señal va a tener este formato de aquí. Ay, perdón, aquí es menos 1. Aquí es más 1. Y aquí tendríamos la señal U de 1 menos T. Entonces es esta señalcita de aquí que se va a multiplicar con esta señal que está acá. Y ustedes pueden observar que esta señal vale 1 para todos los instantes antes de 1 y vale 0 para después de 1. Es decir, que en el momento en que se multiplica con esta señal de acá, todo lo que está después de 1 lo va a eliminar, porque se va a multiplicar con esta porción de 0 que está aquí. Entonces, lo que nos quedaría de resultado en esta primera operación, vimos que todo lo que está aquí después de 1 se va a eliminar y nos quedaría simplemente esta porción de la señal, de menos 1 hasta 1 con una amplitud de 1. Y esta sería la señal x de t por u de 1 menos t. Hagamos el ítem B y ustedes pueden hacer ya el ítem C. El ítem B es similar. Tenemos que ver cuánto queda ese escalón. Entonces en el ítem B lo que dice es que x de t se multiplica por un escalón o una combinación de escalones de este tipo. Entonces ocupémonos de ver cómo queda esta señal de aquí. Entonces vamos a graficar primero esta señal de aquí. Vamos a poner aquí. Aquí tengo mi señal U de t. Pero vamos a graficar esta señal que ustedes pueden ver que es un escalón que ha sido desplazado una unidad hacia la derecha, que es lo mismo que un atraso. Entonces ha sido desplazado una unidad hacia la derecha. Esta es mi señalcita U de t menos 1. Y ahora lo que tengo que hacer es esta operación de aquí, que es restarlas. Entonces ustedes pueden ver que el momento en que yo hago la resta de estas dos señales, pueden ver que si aquí tengo 0 menos 0, ¿cuánto va a quedar acá? Va a quedar 0. Aquí tengo 1 menos 0. Voy a tener 1, ¿cierto? Y en esta otra, y a partir de esta otra, de este otro intervalo voy a tener aquí, digamos aquí vale 1. A compararlo con este 1 que está aquí debajo. Y aquí voy a tener 1 menos 1, que me va a dar 0. Entonces, esta señal de aquí viene aquí a 0 a partir de 1. Entonces, esta señal, que más adelante la vamos a bautizar como un pulso rectangular, se va a multiplicar por la señal x de t. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos va a quedar de nuestra señal de aquí solamente este intervalo que está entre 0 y 1. Es decir, nos vamos a quedar solamente con esta porción de la señal. Entonces, el resultado que vamos a tener, ¿dónde está? Va a ser justamente un impulso que va, una señal que va desde 0 a 1. Y este resultado de tener x de t que multiplica por u de t menos u de t menos 1. Queda esta señalcita que está aquí. La parte C ya la pueden hacer ustedes, que es la multiplicación de una señal por un impulso desplazado y la multiplicación de una señal por un impulso desplazado, que es esta ecuación que van a utilizar ustedes. Dice que es igual a la señal evaluada en el desplazamiento, que es de sub 0, multiplicado por ese impulso. Esta propiedad de aquí también se conoce como propiedad de selección porque toma una muestra de esa señal. Entonces ustedes pueden hacer esa parte de ahí. Este es el 1.22, ahí seguía el 1.27. Y el 1.27 es una aplicación de esta ecuación que está aquí. Entonces vamos a hacer 1.27 para que ustedes puedan hacer más fácilmente el literal C de ese ejercicio. Entonces, vamos al 1.27. Este ejercicio 1.27 también va a aparecer en varias partes del curso, entonces va a ser más sencillo irlo
entendiendo conforme lo vayamos aplicando. Entonces en el 1.27 nos dice que mostremos que t multiplicado por delta t, que es nuestro impulso unitario, vale 0. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Entonces dice que una señal, el tiempo, multiplicado por un impulso desplazado, es igual a la señal evaluada en el desplazamiento veces el impulso. Entonces nosotros podemos ver que en este caso de aquí, esta señal tiene un desplazamiento que es igual a 0. Entonces tenemos que evaluar esta función de aquí en 0. Y si evaluamos t en 0 es justamente 0 multiplicado por delta t es igual a 0. Entonces hemos verificado esta parte de aquí. La parte B dice que verificar que el seno de t por delta t también es igual a 0. Utilizamos exactamente la misma ecuación. Entonces, el desplazamiento de este impulso de aquí es igual a 0 y tenemos que evaluar la función en el desplazamiento. Entonces, aquí tendríamos seno de 0, que es el desplazamiento por delta t. Y el seno de 0 vale 0, es decir, todo este resultado de aquí vale 0. El ítem C dice coseno de t que multiplica a delta de t menos pi. Ustedes pueden observar que en este caso el desplazamiento que tiene esta señal es de pi. Entonces, aplicando la ecuación que está arriba, dice que a la función en el tiempo hay que evaluarla en el desplazamiento. Entonces, evaluando coseno de t en ese desplazamiento que es pi, nos quedaría coseno de pi, delta de t menos pi. Y ya sabemos que el coseno de pi, entonces, inclusive lo pueden hacer en su calculadora, es menos 1. Entonces aquí va a ser igual a menos delta de t menos delta de t menos pi. Y es el ejercicio 1.27. Vamos con el 1.31. Y entonces en el 1.31 vamos a utilizar esa ecuación que nosotros mostramos que si tenemos un impulso, podemos crear un escalón. Y si tenemos un escalón, podemos crear un impulso. O también decir que podemos definir el impulso a partir del escalón, el escalón a partir del impulso. Entonces vamos a escribir primero las ecuaciones y luego vamos a utilizar esas ecuaciones en el 1.31. Entonces en el 1.31 nos puede encontrar la derivada de una cierta función. Y la función que nos da en la parte A es que la señal x de t es igual a u de t menos u de t menos a, siendo a un número positivo. Entonces, nosotros vimos que el impulso unitario está definido como la derivada del escalón unitario. Y también, por linealidad, la derivada de un escalón que ha sido, o mejor dicho, vamos a escribir acá. Si tengo un escalón que ha sido desplazado, y este escalón yo lo derivo con respecto al tiempo, el resultado es un impulso con el mismo desplazamiento. Y ustedes saben que la derivada tiene la propiedad de linealidad, que si tengo la suma de funciones y derivo esa suma de funciones, eso es igual a la suma de la derivada de cada una de esas funciones. Es decir, que en el momento de derivar esta función de aquí, va a ser la derivada de esta función, que ya sé que es el impulso, menos la derivada de esta otra función, que ya sé que es este impulso que está acá. Entonces, la derivada de x t, que es x' t, es igual a la derivada de este escalón de aquí, que es la función delta t, menos, por linealidad, la derivada de esta función de acá, que es un delta de t menos a, delta de t menos a. Entonces aquí aplicamos estas ecuaciones que nos servían para poder definir el impulso a partir del escalón. Y si nosotros queremos definir el escalón a partir del impulso, es la integral de menos infinito hasta t de este impulso de aquí. Esta ecuación la vamos a utilizar más adelante, pero por lo pronto nos quedamos con esta de aquí. Luego viene el 1.36. El 1.36 es un ejercicio bastante sencillo donde les van a dar un sistema que es un atrasador.
Y ustedes van a tener que responder a las preguntas si es un sistema. Recuerden que nosotros podemos clasificar a los sistemas como lineales, como invariantes en el tiempo, como reversibles, como sistemas con memoria o sin memoria, y como sistemas estables. Entonces, en el ejercicio 1.36 es un sistema donde entra una muestra y ese sistema es como, actúa como una especie de flip-flop, o sea, retiene esa muestra por un instante o la memoriza por un instante. Y tienen que verificar si el sistema es sin memoria, si es causal, lineal, invariante en el tiempo o estable. Es un ejercicio que es sencillo y ese ya lo pueden hacer ustedes. Y entonces estas son todas las consultas que ustedes me han venido enviando por